En fecha 19 de abril visitamos a uno de los primeros restaurantes bolivianos en Bérgamo, La Cantuta, situado en la calle Ránica número 12. Esta actividad es de conducción familiar guiada por don Freddy Vázquez, su esposa Marisol Montaño y sus hijos. Don Freddy en esta entrevista nos cuenta su experiencia en la gastronomía. Años lindos aquellos, dice. Nos golpeó duro la pandemia. Hola amigos, ¿qué tal? Una vez más con ustedes, trámite la página de la revista Miski Bolivia. En esta oportunidad, llevándoles una historia a sus hogares de una familia boliviana que vive y reside en la ciudad de Bérgamo. Estamos hablando de 20 años atrás, con una actividad a la espalda, la restauración. Y bueno, vamos a conocer su historia, su aventura de esta familia, que es Montaño. ¿Cómo está viviendo en esta época de la pandemia? Buenas tardes, sí, estamos acá sobreviviendo prácticamente porque el sector de restauración ha sido muy pesante, lo que nos han cerrado, no se puede trabajar y prácticamente todos los servicios básicos y todo sigue adelante, los contributos que pagamos, las tasas, los impuestos continúan a llegar, no se ha parado para nada. Y la ayuda que nos da el gobierno es muy poco, entonces estamos prácticamente como se dice aquí, pendiente a un hilo, digamos. Sí, la situación es crítica, es muy triste. A nosotros nos da gusto venir a visitarle a este lugar histórico, podemos decir, porque es uno de los restaurantes más antiguos de la ciudad de Bérgamo y que ha abierto las puertas a una comunidad, ¿no?, que muchas veces buscaba un punto de referimiento y lo han encontrado. Cuénteme cómo nace la historia del restaurante La Cantuta. ¿De dónde trae los productos? ¿Cuál es su especialidad, su clientela? Estamos muy curiosos de saber y sobre todo, ¿cómo hace de que esto sea una realidad, un restaurante? Ahora, yo soy de Cochabamba, llegué en abril del 2001. Mi primer trabajo era prácticamente lavaplatos, ayudante de cocina y después cocinero. Prácticamente de ahí nació prácticamente la pasión por la cocina, para el restaurante, el mundo de la restauración. Mi primera actividad lo abrí como gastronomía el 2007. Con recursos míos prácticamente, porque era chiquitito el local y yo prácticamente con los ahorros que tenía llegué a alcanzar prácticamente a comprarlo. Se compra solamente la licencia, la actividad. Entonces ese año abrí, era mi primera experiencia y todavía no estaba al 100% autónomo prácticamente, porque seguía trabajando en mi antiguo trabajo prácticamente, ¿no? De ahí nació que prácticamente ahí ha estado yendo muy bien y me independicé al 100% prácticamente, y de ahí nació, encontramos este restaurante La Cantuta, que es mi segunda actividad. El nombre nace a sugerencia de un cliente que tenía, me propuso de La Cantuta. Nos gustó porque era prácticamente un símbolo de Bolivia, que tiene los colores de Bolivia y es un símbolo patriótico de Bolivia. Pero esto ya era un proyecto más grande y ya tuvimos ayuda prácticamente de los bancos, o de la banca que se dice acá. Ellos financiaron este proyecto a largo plazo y se empezó con este sueño prácticamente de trabajar independiente al 100%. En primera instancia abrimos con comida, sí, hasta ahora obviamente con comida boliviana. Era uno de los primeros restaurantes que, siendo la capacidad que tiene, uno de los más grandes, teníamos mucha acogida para fiestas privadas, matrimonios, bautizos, 15 años, y así adelante. Estaba prácticamente en los primeros años, estaba yendo muy bien.
Y nuestros productos, bueno, hay señores de España que importan prácticamente directamente y ellos son los que nos proveen a nosotros. Después prácticamente todo bueno, la carne y todo eso son productos exclusivamente italianos. Claro. Sí. ¿Y su clientela? La clientela al inicio era totalmente boliviana, pero mano a mano al pasar de los años se ha ido convirtiendo italiano y boliviano prácticamente. Me atrevo a decir que un 60-70% italiano y el resto boliviano. Veíamos en las publicaciones los días lunes a 5 euros el menú. Eso era así. Sí, era una nació hace unos 10 años ya que tenemos esa promoción. Nació prácticamente que veíamos que los días bajos eran los días viernes y lunes. Como nosotros trabajamos sábado, domingo tranquilamente, veíamos que es una forma de atraer a la clientela y trabajar más, obviamente. Pusimos esa promoción todo a 5 euros. Sí, ha tenido mucha acogida. Y trabajamos muchísimo más prácticamente con esa promoción, obviamente, porque ¿quién no alcanza a tener 5 euros prácticamente, ¿no? Ahora, obviamente, hace unos 3-4 años subió a 6 euros, porque ya no resultaba, sinceramente. 6 y 8 euros, algunos platos que son prácticamente la planchita, el churrasco, a base de carne son a 8 euros y los demás que son a base de pollo quedaron a 6 euros. ¿Cuál es la especialidad del restaurante La Cantuta? La especialidad es la planchita, el pique macho, el charque, el chicharrón y las grillatas mixtas. Esas son las especialidades que tienen mucha acogida a nuestra clientela. Los criollos no los hacemos prácticamente es porque como les repito, nuestra clientela es un 70% italiano y los platos criollos no tienen mucho, como tiene mucho condimento y ají, no les gusta mucho. Entonces son más los clásicos prácticamente. La capacidad del restaurante es hasta 140 personas, pero ahora con este periodo del COVID prácticamente estamos cerrados ya casi más de un año, sí. ¿Y cómo resultó los pedidos a domicilio? O sea, ¿resultado o no? ¿Cómo funcionó? Sí, a raíz de este problema del COVID tuvimos que meter prácticamente esta promoción con seña a domicilio o si no también con estas empresas que hacen el delivery, la empresa Deliveroo, Globo y Justin. Entonces me parece que fuimos también uno de los primeros en acoger estas empresas para trabajar juntos. Al inicio también igual estaba yendo muy bien y después ya mano a mano que todos han empezado, los restaurantes italianos, hay mucha gente que no hacía este servicio, han comenzado a hacer todos prácticamente y ha calado un poco, ha bajado prácticamente, sí. Pero ha sido una gran ayuda eso, y sigue siendo hasta ahora. Aunque poco, pero por lo menos hay un ingreso reducido, pero por lo menos hay un ingreso pequeño. ¿Ha logrado mantener a su personal usted antes? ¿Cuántas personas trabajaban y ahora cuántas personas trabajan Al inicio, cuando abrimos, éramos unos 7 personas. Ahora es conducción familiar. Pero antes teníamos camareras, teníamos cocineros, ayudantes de cocina. Ahora ya ha bajado tantísimo la clientela, tuvimos que prácticamente hacer nosotros nomás con ayuda de nuestros hijos y nosotros. Entonces ¿Y durante la pandemia cómo lograron?
Durante la pandemia prácticamente había un cocinero y un ayudante, pero con la situación que vieron automáticamente, aunque ellos mismos se retiraron. Se retiraron, hicieron la casa integración. Sí, al inicio estábamos en casa de integración, los que podían obviamente, el propietario no puede estar nunca en casa de integración, solo los empleados. Entonces ellos han prácticamente recibido la casa de integración, pero no bastaba porque no les llegaba. Menos mal han encontrado otro trabajo y ellos de su propia voluntad se retiraron. ¿Ustedes como familia tienen otro ingreso aparte de la restauración? En el momento no, en el momento acá no, solamente vivimos de la restauración. De la restauración. Sí. Y como actualmente, ¿no?, el gobierno está dando créditos, están informados sobre este procedimiento. Hay ese financiamiento COVID que se llama, que prácticamente son las personas, los restaurantes, las actividades que tienen la partida IVA, que han perdido más del 30% de facturado en el 2020 con frente al 2019, pueden gozar de este financiamiento que prácticamente nosotros también sacamos, que era un techo de más o menos de 30.000 euros. Con esto hemos prácticamente un poco salvado prácticamente, porque si no podíamos, como le decía, todos los servicios siguen siendo, digamos, no paran. La luz, el agua. Exacto. Entonces con este financiamiento hemos podido respirar y seguimos prácticamente en pie. Si no fuera esto, entonces las ayudas que dieron el gobierno, aunque poco, pero prácticamente si no era eso no estaríamos ahorita, tuviéramos problemas con la propietaria. Con la propietaria. Los muros obviamente son... sí, es de una señora italiana. Exacto, el alquiler que es pesante. Ya mucho tiempo atrás ya estamos en esta tratativa prácticamente, porque es ya con la crisis que tuvimos ya el 2008 mundial, ya empezaron a bajarse, todos no trabajan casi lo mismo, y eso es a nivel mundial, lo sabemos todos que ha bajado en toda Italia y pienso en toda Europa y el mundo. Bien, ¿cuál es el mensaje que puede dar a nuestra comunidad boliviana aquí en Bérgamo? Seguramente mucha gente que trabaja dentro de este rubro, que sea gente que trabajaba sirviendo a la mesa o en la cocina. ¿Cuál es el mensaje que puede llegar a dar a ellos? Bueno, mi mensaje personal sería prácticamente porque, bueno, el que quiere o se anima a abrir, es muy bonito ese trabajo, hay mucho intersección con la clientela, conoces muchas personas, pero al contrario es muy pesante también. O sea, tienes que dedicarte al 100% a este negocio. No el día de Año Nuevo, qué sé yo, el de cumpleaños, Navidad, tú tienes que trabajar y los otros prácticamente tienes que atender a las personas. Y bueno, si les... pasión. Exactamente, ahí llegaba. Tiene que gustarte y tiene que tener toda la pasión del mundo para estar en este negocio, porque si no te quita muchísimo tiempo, porque no es solamente el horario que tiene el restaurante. Detrás de esto hay mucho, porque tienes que ir a controlar todo lo que te falta, tienes que hacer todas las compras necesarias para hacer toda la línea, entendemos prácticamente toda la preparación y para estar abiertos, porque el momento que tú abres tienes que estar listo con todo. Cierto. Estamos preparados para poder reiniciar estos próximos meses, este próximo mes, porque después de este nuevo decreto del 26 que se pronuncia el gobierno con la reapertura, pero abrir los negocios al abierto, tenemos una estructura cesada nosotros. Como les decía, nuestra capacidad es de 140 personas, pero tenemos solo 3-4 mesas al máximo al externo. No hacemos casi nada, es un 5% prácticamente de su capacidad del restaurante, y lo mismo,
no entra o sea, la reapertura es casi nada. Entonces, esperemos que muy pronto este gobierno reabra todas las puertas para trabajar, porque ya no se puede estar adelante. Esto se inicia el 26 y termina con abrir todas las actividades en julio, prevén que los restaurantes posiblemente a partir del junio puedan tener su... Bueno, ¿cuál es el mensaje? Si, por ejemplo, tenemos este 5% de dar un mensaje a nuestra comunidad, ¿cuál es la recomendación que usted puede dar como propietario del restaurante La Cantuta? Bueno, esperemos que por lo menos con esos 3 o 4 meses que tengamos, seguramente vamos a trabajar un 10% más o 20% más, pero no es lo que esperábamos prácticamente, porque en zona Yala, que decían, en zona amarilla, podíamos abrir hasta las 6 de la tarde, sí, que era ya un aire para respirar. Esta es una zona amarilla reforzada. Exacto, pero aún así con estas reglas del externo no todos gozan de eso, y como debes saber, los restaurantes bolivianos casi todos son al cerrado. Entonces estamos siempre a lo mismo prácticamente. Al margen. Ustedes como restaurantes bolivianos, o sea, ¿tienen algún comitado, algo, se comunican? Para quizás ayudarse, ¿no? O sea, ayudarse quizás con un mensaje, son unidos, ¿no? Intentamos hacer una asociación, como se dice, pero sinceramente no se va de acuerdo. Cada uno tira por su lado, los precios cada uno mete a lo que quiera prácticamente, y bueno, no se ha llegado a nada prácticamente. Había la intención de hacer eso, pero han definido los precios todo ese día y al día siguiente como si no sucediera nada, lo mismo nomás. Entonces no se ha llegado a nada prácticamente. ¿Y según su opinión es necesario? Sería justo prácticamente, porque aparte de eso, nosotros, mire, para abrir un restaurante son hartas cosas. Primero, tienes que ser capacitado, el famoso REG. Eso prácticamente es un estudio que tienes que prepararte, porque no es solamente que tú tengas experiencia en la cocina o sepas cocinar. Acá son muchas medidas, mucho papeleo, y prácticamente cuesta también abrir. Entonces, y tiene muchas reglas, acá, el comune, o sea, la sanidad y todas esas cosas. Entonces, y prácticamente también había que decirlo, porque la gente se mete a cocinar en su casa y hace publicidad, o si no se van al río, es un factor negativo para nosotros, porque prácticamente ahora llega el sol, el verano, todos se van al río. Y sería, en teoría es ilegal hacer parrillas y todo eso, pero allá lo hacen sus cumpleaños, hacen con DJ, con música, y a nosotros prácticamente, para tener música nosotros tenemos que pedir un permiso que nos cuesta casi, depende qué tipo de música, cuántos hay, cuánta clientela viene ese día, todos son costos y superan más de 100 euros, solo tener el permiso. Entonces todas esas cosas prácticamente son negativos para nosotros, nos daña, y eso sería bueno meternos como todos los restaurantes en línea para prácticamente luchar contra estos, se diría abusivos prácticamente, pues son abusivos. Cierto, vivimos en un país donde ciertamente no estamos en casa, hay reglas, aunque si estamos en casa no podemos hacer estas cosas. Bueno, tenemos aquí nuestras empresas, ¿no? que han nacido con tanto esfuerzo, y valorizarles, y vemos en estos momentos la dificultad que ustedes están pasando. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, también llamar ¿no? a nuestra gente a que puedan llegar a hacer conciencia, ¿no?
y poder ayudarnos mutuamente para que no podamos desfallecer el día de mañana. Sí, sí, prácticamente a las personas que hacen ese tipo de trabajo, que se metan prácticamente, sé que digamos lo hacen con necesidad o no sé la verdad qué intenciones son, pero tendrían que ponerse en nuestro lugar. Si ellos abren una actividad, van a ver en carne y propia cómo afecta a nosotros prácticamente, a todos los que tenemos, y hemos abierto con todas las reglas que pide, digamos, el gobierno italiano. Bien, realmente ha sido un gusto poder hablar con usted, señor Freddy. Después de tantos años, de tanta dificultad, estamos aquí. Abriremos seguramente a partir del 26 y bueno, le deseamos éxitos en el futuro y esperamos ver lleno en un mañana este restaurante. Y por qué no, ya que están luchando las asociaciones, están luchando actualmente para que el 26 puedan llegar a abrir dentro, ¿no? En lugares cerrados, quizás con ciertas limitaciones, sí, porque la situación no está fácil. El restaurante La Cantuta da trabajo también. Y bueno, ¿esta gente dónde está? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es su posición realmente? Es triste saber que no podemos ayudar, no podemos estar ahí en los momentos de dificultad, pero bueno, está aquí usted y su familia. Muchas gracias, Miriam. Esperemos, como dices, que se reabra y bueno, las puertas para toda nuestra clientela siempre estarán abiertas con nuestro menú, nuestras promociones y esperando que reabramos, y les esperamos, como les decía, con nuestras promociones, nuestro menú. Y ahora con esos servicios también que hacemos la conseña a domicilio, son nuevos, que nos hemos adaptado a la situación prácticamente, pero tiene mucha acogida y bueno, seguiremos adelante, Dios mediante.